Continuamos nuestra visita al Museo Nacional de Etnografía y Folclore y estamos justamente con Milton Eizaguirre, jefe de unidad de extensión aquí en la ciudad de La Paz. Milton, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Canal 7 siempre apoyando la cultura y obviamente permitiendo que todos a nivel nacional entiendan lo que es nuestro país y este complejo diverso que componemos cada uno de nosotros. Y de hecho, más o menos de eso quiero hablar. El gran poder, en la televisión vemos, ¿no? El origen del gran poder, la historia del gran poder. Y bueno, yo quiero saber algo diferente. Actualmente, hoy en día, ¿cuál es el valor antropológico que tiene esta fiesta para los paseños y para los bolivianos? Bueno, tiene que ver mucho con las relaciones vinculadas con los sistemas de parentesco ritual, porque acá en el Gran Poder es donde se fortalecen mucho estos temas. Obviamente esto es influencia de nuestro entorno cultural aymara, quechua, y esto se fundamenta mucho a partir de cómo voy a establecer los nexos de compadrazgo, de padrinazgo, e inclusive cómo el entorno de la familia nuclear o la familia ampliada nos apoya en este tipo de actividades, por eso se manifiestan de esta forma. Claro, y ahora es mucho más importante debido a que con la pandemia, todo lo que ha traído las muertes, los problemas económicos, ahora todo eso adquiere un valor diferente. Sí, en algunos contextos lo que nos dijeron era que es mucho más importante vivir así al máximo, por eso mucha gente pretendía disfrutar mucho el tema de celebrar en conjunto, con amigos, con el entorno de la fraternidad, con este entorno que se genera a partir de una estructura ritual, pero que tiene algunos asideros económicos. Eso me parece fundamental estudiar porque también hay factores que están generando que en este gran poder se generen muchos más gastos que en el pasado, ¿no? Entonces, porque acá también tiene que ver mucho el tema de cómo vos te legitimas en un espacio y esta legitimización está fundamentalmente en base a los gastos económicos y cómo puedes vos presentar y ser preste de la fiesta como tal. Claro, entonces esos gastos van a cambiar también la forma en que se vive un gran poder que en 2019 ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, eso también es un factor que en la edición de este año 2022 se está poniendo en alto. Pero, ¿qué implica esto? ¿Qué implica tener esta declaratoria y qué tenemos que hacer para sostenerla? Bueno, algo muy importante es que la UNESCO cada 5 años evalúa cómo se está desarrollando la actividad, qué nuevos elementos se están presentando, cómo se está generando los mecanismos de seguimiento. Entonces tiene que ver con la forma de llevar adelante una serie de dinámicas. Hemos tenido 2 años donde no se ha ejecutado la fiesta como tal. Tenemos este tercer año donde prácticamente es el primer año que se va a presentar oficialmente el tema de esta declaratoria a nivel público y obviamente hay que generar una serie de investigaciones, tanto a nivel histórico como lo que preguntabas, lo que justamente está sucediendo en torno a lo que es el gran poder y estas relaciones que hay, por ejemplo, con el tema de los bordadores, los mascareros, los matraqueros, los grupos de música vinculada con los bronces, u otros grupos locales o de música folclórica e inclusive la gente que viene del exterior traída justamente por los prestes. Claro, y tendrían que ser investigaciones que cubran en qué estado están justamente los bordadores, los trajes, los joyeros, toda la actividad que se hace alrededor. Lo que yo me pregunto es, ¿quién hace estas investigaciones? Porque, a ver, es una fraternidad que se organiza y hace una investigación y presenta un documento, ¿o quién tiene que controlar todo esto? Tal vez un poco tenemos que ver un poco más lo que está sucediendo en Oruro. En Oruro, que han declarado también Patrimonio de la Humanidad ya hace más de 2 décadas aproximadamente, ellos están realizando investigaciones, están generando publicaciones, ¿no? Obviamente la asociación es la que apoya mucho estos temas. Acá tenemos una asociación que debería organizarse en ese sentido. Hay investigadores especialistas en el gran poder en la ciudad de La Paz, hay locales y extranjeros que hacen muy buenas investigaciones, pero obviamente también eso no se puede quedar así, ¿no? Hay que también publicar. Se han generado algunas publicaciones, pero esto tiene que ir fortaleciéndose más. Imagínense que tengamos investigaciones de todas las danzas que se presentan en el gran poder, o imaginémonos que tengamos investigaciones de aquellas danzas que han desaparecido en el gran poder. Yo tengo algunas danzas como el Misticicuri, por ejemplo, que lamentablemente ha desaparecido,
que es evidente, digamos, que debería regenerarse y recomponerse dentro de este tipo de actividades, y obviamente todos los temas vinculados con sistemas económicos. A veces nos concentramos mucho en el tema de la morenada, pero ¿qué de las danzas livianas? O sea, ¿cuál es el papel de estas danzas livianas en el entorno del gran poder? ¿Cómo se manejan? No es lo mismo hacer un estudio con relación a las danzas pesadas como la morenada, que aproximadamente son 20 danzas, versus, por ejemplo, un salay o un caporal, ¿no?, que tiene otro tipo de dinámica. Claro, entonces todos estos estudios también nos servirían un poco para hacer un registro histórico de nuestro presente, en orden de que no solo recuperemos cosas que vienen de la tradición del pasado, sino que también podamos sostener algunas cosas que no se pierdan con el paso de los años, con tal vez, quién sabe qué nos pase después, ¿no? En temas económicos, de salud. ¿Sería útil para eso? Sí, me parece interesante. O sea, sí es importante ver hacia atrás, me parece clave, pero también tenemos que ver cuál es la capacidad creadora de los actores sociales actuales, ¿no? O sea, porque no es que vamos a ir repitiendo lo que se hizo en el pasado simplemente, tenemos la posibilidad de generar nuevas propuestas. Algo muy interesante, por ejemplo, tanta morenada, tantos grupos folclóricos o orquestas que hacen composiciones de morenada, eso te llama a hacer una investigación, ¿no? O sea, cuáles son los mecanismos que están generando. Y obviamente esta investigación te puede permitir también entender por qué se hacen tanta composición en morenada y no se hacen composiciones en otros ritmos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos ritmos del entorno local, por ejemplo, el tema del pacochi o del danzante, eso no tiene mucho aporte. Entonces, eso también te permite generar, y obviamente hay entornos de especialistas en radio, en televisión, que también hacen programas especializados solo en este tema, o investigaciones vinculadas solo con las invitaciones, ¿no? Cómo se han ido transformando. Entonces, hay mucha leña y hay mucho trabajo, ¿no? Entonces, necesitamos organizarnos entre todos nosotros para hacer este tipo de trabajos. Necesitamos la chispa adecuada para empezar a sacar todo esto. Espero que esta entrevista sirva como una invitación para que, bueno, nuestras autoridades empiecen a organizar todo esto, las asociaciones folclóricas también, y, ¿por qué no? Tal vez otros ciudadanos también puedan presionar para que eso suceda, porque queremos justamente que todo esto se conozca más y hayan esas investigaciones, sostener lo de la UNESCO. Sí, a mí me parece fundamental esto, más que discutamos si una cervecería u otra cervecería apoya el tema del gran poder. O sea, creo que necesitamos comenzar a regenerar este tipo de actividades que se han generado en torno a lo que es esta festividad. Obviamente, por ejemplo, no es lo mismo tener un preste en el área rural que tener un preste en el espacio urbano. Entonces, esto también te activa algunos otros elementos que son mecanismos vinculados con trabajos en antropología económica, antropología política, antropología de género, antropología en base a sistemas de parentesco. Entonces, hay mucho por trabajar. Bueno, y con eso te agradecemos, Milton, por haber estado en el programa. Nosotros nos vamos a ir a ver qué hay por allá, por el museo, porque hay unas cuantas exhibiciones que queremos ver, y ya volvemos con más Culturas BTV.